Vamos a empezar esta mesa redonda, como ya indicó ayer el director. En un trayecto de coche oyó tres radios distintas, hablando tres personas distintas que no tenían ni idea de lo que era, lo que podía ser la problemática de las termitas. Entonces dice, hay que organizar una mesa redonda informativa para intentar explicar a todo el mundo qué es la problemática de la termita. Para eso tenemos aquí a dos personas de primer nivel. Por un lado, Pedro Romí, catedrático de Zoología de la Universidad de La Laguna, entomólogo ilustre, ¿no? Y que junto con su equipo lleva tiempo trabajando en esta y en otras problemáticas similares. Y a mi derecha, a Cristóbal Rodríguez Piñero, jefe del Servicio de Gestión Ambiental, no sé ahora si ya le volvieron a cambiar el nombre, ¿no? Que es dentro del Cabildo donde radican las responsabilidades administrativas en biodiversidad, incluyendo todo el tema de las especies invasoras, nuevas, etc. Hemos diseñado el tema de forma que primero don Pedro hará una presentación sobre la biología, la problemática y lo que es la termita subterránea, y a continuación Cristóbal hará un poco una síntesis de la problemática legal, administrativa, radicada alrededor de la gestión de la lucha contra esta especie. Sin más, Pedro, coge la palabra. No, queda esto aquí. Aquí. Bien, buenas tardes. Gracias por la asistencia y gracias por invitarme a colaborar en esta mesa redonda. Y bien, como ya decía don Jorge Bonet, lo que voy a hablarles es sobre lo que son las termitas, qué es lo que ocurre con esta termita, cómo actúa, y no voy a entrar ya en la problemática que pueda haber desde el punto de vista administrativo, legal o de cómo operar. Eso yo tampoco soy técnico en ello, ¿no? Yo soy un poco, así decirlo, no voy a decir teórico, pero bueno, yo soy entomólogo y me dedico a estudiar los insectos. Entré algo en esta termita porque inicialmente cuando surgió el problema, entonces yo no estaba medio fuera de aquí, entonces a un doctorando mío se lo dije, David Hernández Teixidor, que es quien está de coautor aquí, porque en realidad gran parte de la información la he obtenido de él, porque él ha estado mucho más sobre el terreno viendo el problema y demás, ¿no? Bien, la cuestión, a ver si doy con estas cosas, sí. ¿Qué son las termitas? Las termitas son unos insectos sociales, procuraré no dar tecnicismo porque pueden resultar un poco pesaditos, pero dentro de los insectos hay una serie de órdenes y entonces son de un orden, curiosamente, son del orden de los blatarios, que en realidad son las cucarachas. ¿Qué pasa? Eso es una cosa muy reciente. Las termitas antes formaban un orden distinto, los isópteros, se llamaban así porque tenían los dos pares de alas iguales, ¿no? Pero resulta que con las filogenias moleculares hoy en día pues están estableciendo cuáles son las relaciones reales de evolución entre los grupos y resulta que son parientes, sus parientes más cercanos son las cucarachas, no tienen nada que ver en su biología. Las cucarachas son insectos muy arcaicos. Las termitas, en cambio, son insectos evolucionados hasta el punto de que tienen unas organizaciones sociales y unos sistemas de castas que no suelen encontrarse en la inmensa mayoría de insectos, ¿no? Bien, la cuestión es que las termitas, entonces, ya no hablaré más ni de isópteros, ni de blatarios, ni nada de esto, sino las termitas, viven en ecosistemas naturales muy diversos, donde realizan un papel importante porque son responsables de la degradación de la celulosa que hay en la madera. Entonces los hay tanto en ambientes forestales como de sabana, etc., ¿no? Perdón, tengo que acostumbrarme a esto. Entonces, vamos a ver qué tipo de termitas hay dependiendo de dónde construyan sus termiteros. Hay termitas que viven dentro del propio alimento, es decir, que son las que están dentro de la madera. Estas termitas suelen ser más primitivas, más simples,
en el sentido de que no han evolucionado para formar sociedades más complejas, entonces se meten dentro de la madera y allá forman su guarida y van comiendo de esa misma madera, la guarida va creciendo y van comiendo. Esa es la termita que todo el mundo ha visto, desgraciadamente, que tenemos también aquí, por descontado, que es la termita de la madera seca. Esa termita que se come, las vigas, los muebles, etcétera, sobre todo de casas que están descuidadas o abandonadas, ¿no? Pero hay otras termitas que viven separadas de su alimento. Entonces, como pueden ver aquí, hay las que tienen los nidos subterráneos, que ahí está la especie que nosotros vamos a hablar hoy. Hay otras que son las que seguro que habrán oído hablar, de esas que forman en las sabanas unos termiteros tremendos, que en realidad su termitero está aquí dentro, pero también tienen sus ramificaciones subterráneas, que es por donde van a buscar el alimento, pero aquí tienen su termitero como por fuera, pero sellado, no está abierto hacia el exterior. Y luego están las termitas, que forman sus termiteros encaramadas en los árboles, van formando un termitero, entonces van aquí dentro y luego se desplazan por dentro de la madera. Bien, la cuestión es que las termitas, como insectos sociales, tienen castas diversas. Entonces, en las castas tenemos lo que se llaman las castas fértiles, o mejor dicho, primero los reproductores primarios, que normalmente son solo una pareja, un macho y una hembra en el termitero. Inicialmente tienen este aspecto. Quien haya tenido termitas, o haya visto las termitas esas que luego eclosionan, esas de la madera seca que eclosionan cuando empiezan los primeros calores, habrán visto a veces incluso las alas sueltas, porque estas termitas, los machos y las hembras, que tienen un aspecto muy parecido, forman enjambres, salen volando y salen un montón volando del termitero, forman parejas y entonces cuando hay una pareja se desprenden de las alas, se quitan las alas y entonces fundan un termitero, de manera que se reproducen y ya empiezan a crecer la colonia. Y de los huevos que pone la hembra, que inicialmente ya les decía que simplemente aquí lo tienen con alas pero perderán las alas, de los huevos que pone la hembra salen unas larvas que se forman las obreras, que son castas estériles. De manera que las obreras son la inmensa mayoría de individuos, pero algunas de las obreras se transforman en soldados, que son individuos que están dedicados a defender el termitero, mientras que la obrera está dedicada a trabajar. A diferencia de las abejas y de las hormigas, en las termitas, tanto las obreras como los soldados pueden ser machos o hembras. En cambio, en las hormigas y en las abejas, las obreras son siempre solamente hembras. Y además, todos los individuos del termitero, quien sepa un poco de biología, son diploides, es decir, que tienen doble número de cromosomas, mientras que en las abejas y en las hormigas los machos, las hembras son diploides, pero los machos son haploides, de manera que tienen solo la mitad de cromosomas. Un sistema de control del sexo distinto, ¿no? La cuestión es que luego la hembra se convierte en una máquina de producir huevos, le crece enormemente el abdomen, y entonces está el macho de por vida copulando con la hembra y la hembra produciendo huevos. Pero resulta que en las sociedades un poco más complejas de termitas, de las más evolucionadas, para tener más eficacia reproductora, entonces aparecen unos individuos que son los reproductores secundarios. Vean aquí que el macho y la hembra tienen ojos, están pigmentados, etcétera, mientras que las obreras y los soldados suelen ser casi ciegos o ciegos, son de color clarito, blanquecinos. Y estos reproductores secundarios también viven siempre en el termitero, al igual que los soldados y que las obreras, y también son medio ciegos y tal, y están como a medio formar las alas y tal, pero se pueden reproducir. Entonces complementan a la reina y se dedican a producir más huevos todavía. Este es uno de los problemas precisamente de la termita subterránea, que hace que sea más invasora porque tiene una capacidad de reproducción mayor todavía. Bien, entonces, en el mundo, como pueden ver aquí, hay como unas 3.000 especies de termitas. En Canarias tenemos 4, por lo menos, digo por lo menos porque nunca se sabe si puede aparecer alguna especie que se hubiera pasado desapercibida. Y de las que tenemos aquí, de la familia de los calotermítidos, pues hay 3 especies que son de la primera categoría, las termitas de la madera. Viven dentro de la madera, no salen de la madera, sino solamente cuando forman los enjambres de individuos sexuados para
esparcirse y fundar nuevos termiteros. Y luego tenemos de la familia Rhinotermitidae una que es la especie esta en cuestión, la termita esta subterránea. Bien. Las termitas de la madera, perdón, esto se me zafa, las termitas de la madera, pues seguro que ha observado, todos ustedes han observado alguna vez esto, cuando hay una madera afectada, aparecen un montón de caguerrutillas, es como un polvillo, que si los analizan de un poco aumento, pues en realidad son las deyecciones de la termita, y que ellas viven dentro de la madera, pero las muy cucas no abren unos agujeritos y echan las deyecciones para no tenerlas acumuladas dentro y las van echando para afuera. Entonces se van acumulando debajo del mueble o de la viga afectada. Dentro de esas de la madera decíamos que en Canarias había 3 especies. Aquí tenemos una, la termita de las Tabaibas, esta es endémica, es un endemismo de aquí. Vive sobre todo en Tabaibas, aunque se puede encontrar también alguna otra planta, pero viven solamente en Tabaibas ya muertas, de manera que se instalan dentro de una Tabaiba. Cuando ya ha muerto, la madera seca de la Tabaiba les sirve de alimento y montan su termitero en el interior. Están, lógicamente, en zonas más bien bajas de las islas, donde hay tabaibales, y, aunque no es una distribución demasiado estricta, pero por ahí andan, ¿no? La otra, en cambio, es la termita de Monteverde, Calotermes dispar, que este es otro endemismo canario. Aquí tienen, antes no se lo enseñé, pero aquí tienen un individuo sexuado de un reproductor primario, aquí tiene una obrera, un soldado, otro soldado, obreras, ¿no? Esta especie está más ligada a zonas húmedas y sobre todo está en laurisilva comiendo madera de laureles muertos y de algunos otros árboles. Esta ocasionalmente puede afectar a las viviendas. De hecho, en todas esas inspecciones que se han hecho en estos 2 o 3 últimos años, se han encontrado a veces calotermes dentro de las casas. Es raro, pero las hay. Mientras que la termita de la Tabaiba, que es la más grandota, esa no está sino en la naturaleza. Y luego está la termita de la madera seca, que esa es una especie introducida, invasora, que en general creíamos que estaba solamente en el medio urbano, que estaba dentro de las casas, pero también con esas inspecciones últimas se ha visto que también se encuentran a veces en algunas plantas naturales. Pero solamente esas 3 especies que hemos visto solamente atacan a la madera ya muerta. No muerden, no comen madera viva, de manera que son menos peligrosas y más fáciles de atajar. En cualquier caso, esa es otra plaga, y que aquí tradicionalmente hace mucho tiempo que está en Canarias. Yo no sé si hay alguna relación de cuándo puede haber entrado, pero es una termita de origen sudamericano de la zona de Brasil, y en realidad yo es que no nací aquí, pero desde que vine la he visto siempre por todas partes. Tradicionalmente se atacaba pintando de gasoil las vigas, etcétera, ¿no? Que claro, no es un método demasiado adecuado para las personas, pero les funcionaba. Bien, y luego están las termitas subterráneas, donde está Reticulitermes flavipes, que es la termita en cuestión que nos ha entrado en Tenerife. Es la llamada termita subterránea oriental o del este. En realidad, tanto un nombre como el otro confunden, y es porque en realidad es de origen de Estados Unidos, y entonces es porque es del este de Estados Unidos. No es ni de China ni de ningún lugar de estos. Esta es una especie introducida, invasora, y además es considerada una de las termitas más dañinas para nuestros intereses del mundo. En efecto, esta es la zona de origen de esa termita, le llaman los americanos del este porque luego tienen otra especie del mismo género en el oeste de Estados Unidos. Pero en definitiva, los países que están aquí coloreados son países donde ha sido introducida ya y donde tienen problemas consecuentemente por esa introducción. Porque además, como ocurre con casi todas las especies introducidas, esta termita es mucho más dañina en los nuevos países donde ha llegado que no en su país de origen. Casi siempre la ecología ya estable que debería estar en todas partes, pues hace que cada especie tenga sus predadores, sus controles, pero si un animal lo llevas a otro lugar donde no tiene sus predadores específicos, entonces se puede disparatar y ser mucho peor que en su país de origen, ¿no? Aquí tienen una obrera de la termita esta en cuestión, de Reticulitermes flavipes, la termita subterránea, con huevos. Aquí tienen un soldado, tiene una forma un poco distinta a la cabeza, y el protórax también ayudan fácilmente por los soldados a distinguir si es de esta especie o es de las otras que hemos visto. En las obreras siempre es un poco más difícil, pero bueno, cualquiera que estudie y se dedique un poco a ellas no son difíciles de distinguir unas especies de las otras, ¿no? Estas por lo menos. Ahora ya entre
especies del mismo género, ya pues hoy en día de todas formas se puede acudir a métodos de genética y se pueden distinguir también fácilmente. Aquí tienen reproductores alados, vean que son como más negruzcos que los de las otras especies que hemos visto. Y aquí tienen una reina ya con el abdomen desarrollado porque ya lleva tiempo poniendo huevos y ha sufrido el proceso que les decía. Entonces, ¿qué ocurre con esta especie? Pues resulta que para más INRI, por así decirlo, puede ser más dañina porque tienen la capacidad que no tienen todas las termitas de las obreras convertirse en ninfas y las ninfas en obreras ser reversible. De manera que han de pasar por la fase de ninfa para formar reproductores primarios o para formar reproductores secundarios. En cambio, para formar soldados pasan directamente de obrera, ¿no? Entonces, según las conveniencias, puede ser que el termitero necesite, por ejemplo, más obreras porque necesita hacer soldados, pues entonces puede dar marcha atrás la ninfa y convertirse en obrera y seguir en la otra vía. La cuestión es que uno de los problemas precisamente de esa termita, que hace además que sea también más dañina aquí que en su país de origen, es que se ha comprobado que las termitas estas, aquí no se ha comprobado todavía, pero en otros países donde ya ha invadido, que tienen mayor capacidad de producir reproductores secundarios. De manera que los reproductores secundarios están, un poco así por decirlo, evolutivamente inventados para que si hay un accidente a la pareja reproductora, que entonces repongan. Son como reproductores de reposición. Pero resulta que aquí, sin necesidad de eso, también aquí, fuera de su lugar de origen, también fabrican reproductores secundarios, entonces esos ayudan a la reproducción, entonces la forma de disparatarse la colonia es mucho más rápida que si produjeran huevos solamente la hembra reina. Bien, ¿cómo funcionan? ¿Por qué son subterráneos? Son del grupo que decíamos que tenían los nidos alejados de su alimento. En realidad tienen los nidos bajo tierra, forman unas cámaras interconectadas por una serie de pasadizos y sin salir afuera porque las obreras no toleran bien la luz, entonces yendo por esos pasadizos subterráneos llegan hasta un árbol, llegan hasta una casa, se meten dentro y tienen unos sistemas para ir sin necesidad de dar al exterior ni a la luz, para ir llegando a donde está la madera de la cual se alimentan. Y además una cosa que delata rápidamente que está esa termita en casa y que no es la de la madera seca, es que ellas, en lugar de esperar a cuando llega el momento de hacer el vuelo nupcial y dispersarse para ir a otras maderas, lo que hacen es que construyen unos canales y entonces se van trasladando por esos canales para alcanzar. Entonces, si resulta que, que no les llegue nunca aquí, pero si resulta que están en el dintel de esa puerta de madera y tal, y les interesa el techo, fabrican un canalito por aquí, por encima de la pared, y entonces van por dentro del tubito ese que han fabricado ellos y llegan a otra madera, y así van invadiendo de una manera mucho más eficaz y más rápida que las termitas de la madera seca que han de esperar a hacer el vuelo nupcial. Aquí tienen una obrera saliendo por un canal abierto, van por ese canal y la cuestión es que tienen un gran potencial invasor, porque, como les decía, por los reproductores secundarios que ayudan, tienen una cantidad de individuos enorme en las colonias, pueden llegar a tener hasta millones de individuos y además tienen, para ver un poco que pueden invadir diversos lugares, tienen un amplio rango de temperaturas. Por ejemplo, las termitas de la madera seca, la Cryptothermes brevis, se van a la Esperanza y normalmente ya no hay, se van más para arriba ya no hay, son de zonas de clima más cálido. En cambio, esta termita tiene un rango de temperaturas bastante amplio, de manera que puede vivir en diversos sitios. Necesita cierta humedad, de manera que en las zonas muy secas no se encontrará. Y, como dice aquí, tiene un área de forrajeo de hasta 90.000 metros cuadrados, lo que abarca un termitero. Bien, entonces tiene una alta capacidad invasiva, que además, entonces, ¿cómo lo hacen? Entonces, los reproductores alados tienen una capacidad relativamente limitada. Es curioso porque su vuelo no puede ser muy largo, de manera que cuando hacen los enjambres para los individuos fértiles formar nuevos termiteros, no se desplazan una distancia muy grande, sino que esta termita es más agresiva y peor su invasión a base de tiempo por debajo de tierra, ¿no? Hasta el punto que llegan a veces hasta atravesar tabiques de casas, ¿no? y van invadiendo todo, ¿no? Bien,
Y un problema también añadido es que, evidentemente, nosotros, podemos, y no solo podemos, sino que las dispersamos a base de trasladar maderas infectadas, plantas infectadas, se trasladan y entonces, pues, de hecho, ¿cómo ha venido aquí esta termita norteamericana? Pues llegó aquí, nadie sabe exactamente qué maderas y en qué momento llegaron, pero vinieron con maderas infectadas. Y es como llegan a todas partes donde hay invasiones de termitas foráneas. Vean aquí, aquí el momento de formarse un enjambre. Aquí tienen montones, miles de individuos alados que son los individuos fértiles, machos y hembras, que luego formarán parejas y nuevos termiteros, ¿no? Si fueran obreros o soldados no las veríamos aquí, porque no salen a la luz. Bien, ¿qué comen? Se alimentan de celulosa. ¿Dónde hay más celulosa? En la madera, es donde hay más, ¿no? ¿Qué preferencias tienen? Siempre prefieren la madera más fácil, la más blanda, de manera que siempre peligrará mucho la madera de chopo o la madera tal, que si es caoba o que si es morera, ¿no? Ahora bien, así como hay maderas que son impenetrables para termitas tipo termita de madera seca y otras, para estas casi no hay nada impenetrable. No sé, creo que tengo una fotografía, pero hay incluso un poste de teléfonos atacado por termitas. Los postes que los impregnan de unos productos que parece que eran imposibles de ser atacados por carcomas y demás, se los comen, ¿no? De manera que si tienen madera blanda, van a ella. Si no tienen, van a buscar la dura. Van a buscar lo que encuentren, de manera que tiene una gran voracidad por la celulosa y el problema es que llegan a afectar a árboles vivos. Como se discutía en una reunión que tuvimos hace poco en el Cabildo, no está claro si cuando hay árboles vivos que se ven afectados y mueren, si en realidad había una parte seca y que de la seca se pasa en la viva, o si al ir matando la seca, la viva se afecta y también tal. La cuestión es que plantas vivas también pueden sufrir esa termita, cosa que no ocurre con las termitas de madera seca. Bien, daños. Voy a pasar rápidamente fotografía, que no se me alargue mucho esto, pero provocan daños pues, a estructuras de edificios, en árboles ornamentales, en jardines, en cultivos, por descontado muchos económicos e incluso seguridad para las personas. Imagínense que una viga está perforada y en el momento que pum, se hunde y se le hunde el techo de la casa encima o cualquier problema más grave, ¿no? Vean, viene lo que les decía del poste este de la luz atacado por esa termita. Atacan a mobiliario urbano, atacan a maderas diversas de todo tipo. Vean aquí la madera atacada. Vean otra. Vean aquí los canalitos que han ido formando para llegar a esta madera y cómo forman otros para llegar hasta otra madera siguiente sin necesidad de salir al exterior. Maderas de interior, por descontado. Maderas estructurales, vigas, vean esta viga ya carcomida, y también atacan a diversas plantas, incluso vivas. En estas vigilancias que han estado habiendo por expertos de esos años, me dijo David que habían llegado a detectar termitas en 30 especies diferentes de plantas. Vean aquí este árbol, un falso pimentero atacado, una palmera washingtonia. Vean un flamboyán, un drago, y también en los ambientes naturales, por descontado, averodes, atabaibas. Y lo malo también es que además esta parte el daño que provoca en las viviendas también están afectando a invernaderos y a cultivos. En Tacoronte, precisamente, detectaron la presencia de varias cepas de vid atacadas por las termitas estas, la termita subterránea. Vean, aquí en un campo de papas que removieron un poco una azada y aparecieron montones de termitas, porque era un campo que estaba además abonado con materia vegetal triturada, entonces esto encantado para ellas. Bien, total que los daños económicos son inmensos. En Estados Unidos mismo, ¿qué pasa? Que no decía yo que en Estados Unidos no es tan grave, alto. Lo que pasa es que muchas veces lo que ocurre es que hay especies que se hacen invasores y se hacen realmente graves cuando entran en ambientes transformados. Esa termita seguro que en un ambiente totalmente natural en Estados Unidos no era grave porque tenía su equilibrio con sus predadores y tal, pero a la que se transforma el medio ambiente, que lo hemos hecho en muchísimos sitios, pues entonces las cosas se complican en ese sentido, ¿no? Vean aquí que se habla en todo el mundo del orden de 32.000 millones de dólares en 2010. En Estados Unidos vean también que se habla de 2.000 millones de dólares anuales. En fin, detalles de estos que
simplemente para que vean que pueden ser muy dañinas, pero... ¿Y qué pasa en Tenerife? Pues en Tenerife se han localizado dos focos principales. Uno está en el área de Tacoronte, es casi seguro que la infestación partió de Tacoronte, incluso se sabe o se cree que fue de una urbanización determinada, porque justamente a partir de poco tiempo de haberse construido esa urbanización aparecieron allá y se fueron dispersando, ¿no? Hasta el punto de que, ya lo veremos después, ha entrado también en Valleguerra y amenaza de poder seguir expandiéndose. Y apareció también un foco mucho más limitado en la playa de las Américas. Vean aquí las zonas que se han encontrado afectadas en Tacoronte. Todos estos círculos están diseñados alrededor del punto donde se encontró un foco de termitas, un poco basándose en qué es el área que más o menos puede llegar a afectar un termitero. De manera que habría una infestación importante en Tacoronte e incluso en Valleguerra, y está con el peligro de que se vaya extendiendo hacia arriba también. En la playa de las Américas se encontró solamente en un punto. Está en una zona bastante urbana. Ahora, esto yo ya no voy a opinar porque si no simplemente da una idea somera, pero seguramente será más fácil de controlar porque si es muy urbano, entonces el sistema subterráneo de las termitas lo tendrán más complicado para extenderse que en una zona como Tacoronte, que es semiurbano, semiagrícola, ¿no? Y en fin, la cronología de la invasión, pues se cree que entraron en el año 2015 aproximadamente. En el 2009 ya vecinos de esta urbanización ya contrataron a una empresa para que se la eliminara, pero lógicamente de sus casas, ellos pagaban para que se eliminara de sus casas. Muchos tuvieron éxito, pero lógicamente ya en cuanto hubiera algo fuera de la casa del dueño que pagaba por extirparla, pues entonces allá había un foco que volvería a repoblar. En 2010 se aplicaron tratamientos en Tacoronte. En 2011 se identificó ya por primera vez como Reticulitermes flavipes, como la especie americana, porque en una época se creía que era la misma especie una especie de este género que está en la península y en el sur de Francia. Y ahora está demostrado, además genéticamente también, que es la termita americana, que es peor que las europeas, en este sentido. En 2015... esto me tengo que haber equivocado. Si entró ya en 2005 no pudo entrar en 2015, perdonen. En 2017 ya empezó a aparecer en los medios de comunicación, empezaron las reuniones ya porque los vecinos hablaron con el ayuntamiento, empezó a haber reuniones ya incluso entre administraciones diversas. Lo que pasa es que ya han pasado 2 años y yo no quiero echar la culpa aquí, eso ya no es cosa mía, pero yo comprendo que hay una serie de trabas legales, administrativas y tal, o bien que no hay un empuje suficiente. La cuestión es que ya han pasado 2 años y eso seguro que en esos 2 años ya se ha expandido más, ¿no? Antes me preguntaban, señor Miralles, pues sí, hay una publicación ya que hizo este ex doctorando mío, David Hernández Teixidor, sobre el caso de la termita esta. Hablaba también de paso de hallazgos de termitas en diversos lugares que encontraron de otras especies también. Si quiere yo le puedo pasar el artículo. Y bueno, en 2019 pues ya esto estarán más al tanto. El Ayuntamiento de Tacoronte ofreció unas subvenciones para ayudas. Ha habido la confirmación de su presencia en Arona, nuevas detecciones que ya aparecieron en Valleguerra, y están habiendo inspecciones por parte del Gobierno de Canarias, que aquí está presente Agustín Aguiar, que sabe perfectamente de qué va todo esto, que es quién lo está haciendo, y están encontrando más datos todavía, y bueno, y desgraciadamente supongo que a más datos más se ponen los pelos de punta, ¿no? Bien, pues nada. ¿Y los métodos de control cuáles son? Hay muchos, yo no puedo alargarme más porque si no se me va el tiempo solo hablando yo de las termitas, pero la cuestión es que hay una serie de métodos físicos, biológicos y tal, y con ciertos productos químicos que se ha demostrado que no son efectivos. Quizá lo son para parar la termita, pero no para erradicarla. Y si no la erradicamos, la puedes parar, que al cabo de unos años no va a estar parándola toda la vida, porque al cabo de unos años la vas a tener disparada de nuevo, ¿no? Entonces parece ser que los más efectivos
son unos productos que se denominan inhibidores de quitina. ¿Qué pasa? Que estos productos, que además se ponen unos cebos, de manera que las termitas acuden, las obreras, entonces se los comen, y luego las termitas, igual que las hormigas y que las abejas, practican lo que se llama la trofalaxia, que es el trasvase de alimento de unos individuos a otros. Un soldado no sabe comer, si no le da de comer la obrera de boca a boca no sabe comer, lo mismo le pasa a la reina y a muchos otros individuos. Entonces, ¿qué pasa? Que por este sistema se pueden ir transmitiendo entre ellas el producto, y la cuestión es que les inhibe llevar a cabo correctamente la muda y la formación del exoesqueleto, y entonces para un insecto eso es vital porque tiene el esqueleto externo, entonces los músculos están insertados en el esqueleto externo y no en los huesos internos como tenemos nosotros, total que se debilitan y mueren, ¿no? Bien, y la cuestión es que hay dos productos que son el difluensurón y el hexaflumurón, y ahí está ahora la polémica sobre cuál utilizar y cuál no. Parece ser que los dos están autorizados por la Unión Europea, pero eso ya hablará Cristóbal, de por qué, de cuándo y dónde están permitidos y cuándo no. Y la cuestión es que sí se ha demostrado que son los únicos útiles para erradicar las colonias. Y aquí, si queremos resolver el problema, tenemos que erradicarlas, porque si simplemente los mantenemos a raya, dentro de 5 años o de lo que sea, volveremos a tener invasión de nuevo, ¿no? Bien, creo que voy a parar ya, porque todas esas letras leídas pues, un poco pesados. Entonces, muchas gracias por su atención y le doy. Gracias, Pedro. Cristóbal. Gracias, Jorge. Gracias, Pedro. ¿Se oye? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues nada, agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País que me haya invitado a estar esta tarde aquí en esta mesa de debate sobre un tema grave para la isla de Tenerife, como ya nos acaba de exponer Pedro, el tema de las termitas. Mi intervención va a ser un poco quizá más ardua que la de Pedro, porque voy a tratar temas de tipo legal, para un poco situar el problema desde el punto de vista administrativo y haciendo un poco también un recorrido por cómo ha sido por la parte administrativa todo el acontecer de este tema de las termitas en Tenerife. Naturalmente el propósito final es lo que acaba de decir Pedro. Nuestro objetivo es intentar erradicar esta especie de Tenerife. Esto es nuestro objetivo que nos hemos planteado ahora desde la administración. ¿Dónde es Pedro? Aquí. No sé, ¿cuál es el? Este es para adelantar, este para atrasar y el del medio para puntear. Este es para... Ahí, vale. Bueno, yo voy a hacer un poco un recorrido así rápido sobre qué pasos. Ya Pedro ha apuntado algunas cosas de lo que se han hecho, pero yo le voy un poco a situar desde la perspectiva, desde la administración, cómo ha sido el acontecer de esta problemática que se ha planteado aquí en la isla de Tenerife con la llegada de esta especie de la termita esta subterránea. Los datos que nosotros tenemos es que el primer contacto que se tiene un poco con la administración de este problema es en el año 2007. El Ayuntamiento de Tacoronte parece que recibe conocimiento de la presencia de esta especie en unas zonas de abajo de la costa de Tacoronte, en la zona de Juan Fernández y el PRI, y a partir de ahí, pues bueno, pues algunos vecinos pues alarmados porque no era una especie, los daños que estaba produciendo esta especie no era lo común de otras termitas que se conocían aquí en la isla, con lo cual, bueno, ya Pedro ya les comentaba que ya se había detectado anteriormente y ya había ya conocimiento, pero desde el punto de vista, dijéramos, administrativo, este es el primer dato que yo he encontrado de que la administración ya ha tenido conocimiento de este problema. Luego, ya en junio del 2018, se convoca una primera reunión, llamémosla político-técnico, en el Ayuntamiento de Tacoronte, entre distintas administraciones. Prácticamente estaban el Gobierno de Canarias, distintos ayuntamientos, cabildo, y la idea era administrar, el objeto de esta reunión era por un poco pues, analizar cuál era la situación en ese momento del tema de esta invasión de esta especie. Allí se acuerda, bueno, en primer lugar, identificar la especie. Parece que todavía había dudas de qué especie se trataba, pero ya se habló de que habría que hacer un estudio genético de la misma, pero bueno, con posterioridad ya creo que habían ya algunos datos que apuntaban que estábamos hablando de la termita subterránea.
Luego también se habló de constituir una comisión de seguimiento y la realización de un folleto informativo para un poco dar a conocer a la población de la isla y en concreto a la de Tacoronte de los peligros de esta plaga que estaba afectando a la zona. El 7 de noviembre de 2018 hay una reunión del consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife con el concejal de Tacoronte y con el doctor David Hernández Teixidor, con motivo de que bueno, ya se veía que la plaga iba, por lo menos la expansión de esta especie iba avanzando y sobre todo ya había llegado a zonas de viviendas sociales en la zona de Tagol. El 16 de enero de 2019 se vuelve a mantener una reunión también en el Cabildo con el Gobierno de Canarias porque se estuvo discutiendo cuál era el procedimiento para atacar esto, si a través de declarar como una plaga agrícola o mantener como una especie invasora de la que habría que tratarse. Al final pues se determinó que no se podía incluir como una plaga agrícola tal y como se conoce tradicionalmente en el mundo agrario. Por continuar un poco con el relato, pues en 2019 ya, estamos ya en 2019, pues hay una reunión promovida por el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, donde se reunieron técnicos del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Tenerife y también de los ayuntamientos. Se volvió pues a estar analizando pues todos los pros y contras y por dónde, qué caminos tomar en el tema desde el punto de vista administrativo de impulsar algún tipo de medidas para ir paliando los efectos de esta grave problema que tenemos planteado. También, bueno, después esto se amplió un poco más porque también se veía, bueno, se invitaron también a los ayuntamientos de La Laguna y Sausal por su proximidad. Ya la Laguna, ya por la zona de Valleguerra, ya tenía un problema, ya se había detectado que la plaga había llegado también a la zona de Valleguerra y también se invitó al ayuntamiento de Sausal por su proximidad con Tacoronte para que estuvieran vigilantes ante cualquier señal de que la especie pudiese estar por esa zona. Luego, en marzo, se llevó a cabo una reunión también otra vez en el ICIA y allí estuvo presente el doctor Miguel Gajurricar, que es un profesor del Departamento de Zoología de la Universidad de Córdoba, que es un especialista en esta especie, en Reticulitermes flavipe, y había participado, parece, en una en principio creo que un tratamiento que se había hecho en una ciudad en Córdoba y parece que había tenido cierto éxito y él fue uno de los expertos que estuvo pues, colaborando en poner en práctica toda la metodología y los estudios científicos que se llevaron a cabo para la erradicación de esa especie en esa población. Luego, el 12 de abril también se extendió un poco se entendió aún más el dar conocimiento de esta problemática y se invitaron por medio de la Asamblea Insular del Consejo Insular de Administraciones Territoriales, se invitaron al resto de otro conjunto de ayuntamientos para un poco estuvieran alerta sobre el estado en que se encontraba esta plaga en la isla. Luego también el 17... y por último, ya el 7 y el 14 de agosto se tienen sendas reuniones con las diferentes administraciones públicas en las que participa pues, principalmente el Gobierno de Canarias, los ayuntamientos implicados, La Laguna y Tacoronte, y también se le invitó a Tegueste y el Cabildo, y en esa reunión pues, ya se tomó pues, unos acuerdos bastante ya dijéramos, importante a la hora de abordar este problema. Los acuerdos, en principio, fueron continuar con el procedimiento de incluir a esta especie en el catálogo español de especies exóticas invasoras, mediante lo que ya viene recogido en el Real Decreto 630 del 2013, delimitación del perímetro de presencia de termitas en el municipio de Tacoronte y La Laguna, es decir, más o menos tener claro dónde está, cuál es su área de amplitud. Y también un tema importante es el encargo a la empresa pública Traxa de un plan de actuación inmediata de acuerdo a lo recogido en el artículo 9. Es decir, aunque no es una especie que esté catalogada, no digo que no esté, que esté en el catálogo, se pueden hacer actuaciones desde el punto de vista legal, la normativa permite que se puedan hacer actuaciones aunque todavía no esté incluida en el catálogo de especies invasoras. Y por último, se constató que el Cabildo fuera el órgano coordinador de todas las políticas, de tal manera que unificáramos todo en un único órgano, porque hasta ahí habíamos estado pues, cada uno por su cuenta y ahora la idea era que se centralizara todo en un único organismo, en este caso en el Cabildo de Tenerife tomaría un poco la rienda de todo este tema, ¿no? Y ya, bueno, esto es un aspecto ya más técnico. Por último, ya el día 2 de octubre se constituyó un comité técnico, eso ya se vio la necesidad de que hubiera un conjunto de técnicos que estuvieran pues,
trabajando en pro de buscar una solución a este problema, y ahí pues, se reunieron técnicos del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Agricultura, de la de Sanidad, del Instituto de Investigaciones Agrarias, de la Dirección General de Patrimonio. Por parte del Cabildo hubo la Consejería de Gestión del Medio Natural, la Consejería de Agricultura. Por parte de los ayuntamientos estuvieron Tacoronte, Tegueste y La Laguna, y por parte de las universidades estuvieron la Universidad de La Laguna, Pedro Oromí, y por parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas estuvo Brent Emerson, Marta López e Ignacio Brual. Bueno, estos son un poco cuál ha sido el acontecer desde el punto de vista administrativo de este problema en estos 2 años aquí desde el punto de vista administrativo. ¿Qué acciones concretas se han realizado hasta la actualidad? Bueno, pues las acciones más concretas han sido que en noviembre de 2018, el Ayuntamiento de Tacoronte hace un encargo al biólogo David Hernández Teixeira de un estudio sobre la distribución de esta especie en el municipio, un estudio que creo que está a punto de concluirse en estos momentos. En marzo de 2019 se comienza la realización de inspecciones en la zona de Tacoronte por parte de los técnicos del Gobierno de Canarias, principalmente de la Consejería de Transición Ecológica y también de la Consejería de Agricultura y Ganadería, un tema que siguen haciendo, este procedimiento se sigue manteniendo en la actualidad. En marzo de 2019 se publica un folleto informativo sobre las termitas elaborado por el Cabildo de Tenerife y con la colaboración del profesor Gajú. Está en este momento colgado en la web del Cabildo de Tenerife, para cualquier persona que quiera pues, puede acceder a él, y ahí hay información de esta problemática. Y luego, en agosto de 2019, lo más reciente es que el Ayuntamiento de Tacoronte abre una línea de ayuda a particulares para llevar a cabo actuaciones de control de esta especie en la zona, de la zona baja de la costa de Tacoronte. Bueno, ahí está, ese es el díptico que les comentaba sobre qué hacer, que lo pueden ver, ¿no? Vamos a ver cómo abordamos el control y erradicación. Yo voy a hablar de 2 aspectos, del aspecto jurídico y del aspecto técnico. Pues bueno, no podemos abordar este problema sin tener en cuenta estas 2 consideraciones. En primer lugar, hay que subrayar que el primer paso a dar es considerar la termita subterránea como una especie exótica e invasora, y por tanto incluirla en el catálogo español de especies exóticas e invasoras, hecho que ya pues, ha puesto en marcha el Gobierno de Canarias y parece que está en tramitación. Y en tanto concluye el catálogo, es decir, hasta que esta especie esté catalogada, ¿se puede hacer algo? Pues sí, se puede hacer algo. De hecho, la normativa así lo prevé, y en el decreto 603/2013 dice que aún no teniendo un plan no estando incluido en el catálogo, se pueden hacer actuaciones. En este caso, en caso, como dice aquí, de constatarse la existencia de una amenaza grave producida por la aparición de una especie exótica invasora, incluida o no en el catálogo, así que dice que puede o no estar en el, pues paralelamente a lo establecido en el artículo 5, pues las administraciones públicas pues tomarán las medidas necesarias para seguimiento, control y posible erradicación de la citada especie en el marco del operativo establecido en la red de alerta. Es decir, que realmente no hay que esperar a que la especie esté catalogada para poder actuar, y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Otro aspecto jurídico es que una vez realizada la inclusión en el catálogo, español de especies exóticas invasoras, pues le será de aplicación lo que se recoge en el artículo 10.1, donde las administraciones competentes adoptarán, en su caso, las medidas de gestión, control y posible erradicación de las especies incluidas en el catálogo. Y dice pues, que estas medidas de gestión, control y posible erradicación serán adoptadas según las prioridades determinadas por la gravedad de la amenaza. Es decir, un hecho pues, que es lo que se hará en el futuro. Luego, algunos aspectos más técnicos. El aspecto, como les comentaba, la normativa nos dice que para abordar este tema pues tenemos por una parte que elaborar una estrategia de gestión, es decir, qué vamos a hacer. Debe quedar en un documento recogido cuáles son los pasos que vamos a seguir hasta lograr la erradicación de esta especie, y para ello pues habrá que elaborar lo que es una estrategia de gestión, de elaboración de estrategias de gestión, control y erradicación de la especie, posiblemente apoyándonos en lo que ya recoge el decreto 630/2013. Ahí viene un poco recogido qué debe contener este documento que está ahí, y además se le deben contemplar pues estas acciones a continuación, que es hacer una fase de diagnóstico y estrategia de erradicación, un programa de actuación y finalmente un programa de mantenimiento y vigilancia. Esto es lo que contempla pues, y lo que se va a hacer cuando se elabore la estrategia de gestión. Y otros aspectos técnicos, quizás que nosotros teníamos de acciones inmediatas, si no vamos a esperar, como les comentaba, a tener todas estas cuestiones resueltas, sino que vamos a empezar a actuar desde ya por parte del Cabildo, y lo que inmediato que vamos a hacer es un encargo a la empresa pública Traxa de un plan que vamos a llamar Plan de Actuación
de medidas urgentes y elaboración de una estrategia de gestión y control de la erradicación de la termita subterránea en la isla de Tenerife. ¿Y qué acciones vamos a contemplar en esa estrategia? Bueno, en ese plan de actuación, pues las acciones contempladas en este encargo se centran en estos tres apartados. Primero, contratación de personal técnico para elaborar la estrategia de gestión de la que les he venido hablando. También personal técnico que llevará a cabo las acciones de vigilancia y actuaciones que se hagan sobre el terreno de control de esta especie y la prospección de nuevas zonas en la isla que puedan haber habido infectación. Y por último, quizás un aspecto más sobresaliente para nosotros, que es la creación, en primer lugar, una de las que estamos más o menos todos de acuerdo, es crear una especie de zona tampón, de tal manera que aislemos a esta población y por lo menos, como ya Pedro bien decía, esta especie avanza principalmente por el suelo, aunque también lo hace a veces de manera alada, pero la mayor parte, la forma que tiene de desplazarse es por el suelo, por lo tanto, es crear alguna barrera para impedir que esta especie siga extensión por el territorio, por lo menos dejarla ya confinada y a partir de ahí ir actuando en toda la zona hasta que logremos la erradicación. Esta zona, pues, indudablemente, hasta ahora lo que ha puesto Pedro, la única opción que tenemos para ellos es utilizar estos sistemas de insecticidas biocidas, que él ya expuso aquí cuáles eran estos productos, y sería sobre eso sobre lo que tenemos que discutir y ver cuáles serían los más adecuados, de qué manera, para lograr este control y esta erradicación. También importante una campaña de concienciación ciudadana, porque entendemos que, aunque confinemos esta especie allí en la zona de Tacoronte y actuemos en ella, hay muchos riesgos desde que ahí salga material que vaya a otros lugares de la isla y sigan infectando otras zonas de la isla. Por tanto, es importante que lleguemos a una campaña bastante fuerte de la gente, por lo menos los que viven allí tengan una conciencia muy clara del grave problema que genera si se llevan pues algunos elementos que puedan estar contaminados fuera de esa zona. Y a la vez queremos coordinar con el ayuntamiento, porque uno de los problemas que estamos viendo que tiene mayor repercusión de que puede un poco dispersar esta plaga es el hecho, por ejemplo, el uso de las recogidas de residuos vegetales de podas de jardines. Por lo tanto, estamos planteando la posibilidad de que todos los materiales que salgan de las podas de jardines se queden en esa zona y se haga el tratamiento en la zona y no se vayan porque muchas veces ya nos han hecho referencia de que mucha gente va hacia las podas de jardines, se los mete en su camioneta y en el primer barranco que encuentra tiran todos estos restos, y esto es un riesgo que estamos corriendo tremendo para la hora de propagar esta especie. Esto es más o menos el área que ahora más o menos tenemos cotada, o que se podría acotar. Es una aproximación, realmente hay que hacer una aproximación más fina, posiblemente con más prospecciones. Habrá que, ahí esa es la zona que se quiere hacer, la zona que llamamos zona tampón, y a partir de ahí pues ya empezaremos a atacar ya dijéramos, todo el resto de la población hacia el interior. Bueno, yo quizás terminaría diciendo que la erradicación de una especie invasora no es una tarea fácil, si no crean que esto va a ser de hoy para mañana, no es una tarea fácil, ni siquiera ni barata, no es tampoco una tarea, va a ser una tarea acá, nos va a costar dinero, pero yo creo que una apuesta decidida de las administraciones públicas, la colaboración de la ciudadanía y posiblemente un asesoramiento técnico continuado, yo creo que con eso podemos dar solución en un tiempo razonable a este grave problema que tiene ahora planteado la isla de Tenerife. Y yo, sin más, pues muchas gracias por estar. Bueno, gracias Pedro, gracias Cristóbal, ¿no? Como es tradición de esta casa, se abre un turno de preguntas, hay un micrófono disponible y levanten la mano si alguien quiere preguntar algo y a quién le quieren preguntar. Mira, Moisés, la señora. ¿Eh? Sí, creo, la que está al lado. No, es que no sé, vi una mano, pero que no. Hola, quería hacer una pregunta. En cuanto al encargo del Plan de Actuación de Medidas Urgentes a Traxa, para elaborar la estrategia de gestión y el tampón perimetral, ¿ya está encargado a Traxa? ¿Ya se está empezando a ejecutar o aún no? ¿Será en breve? No. Bueno, esto surgió de la reunión que tuvimos el día 2, es decir, el martes pasado,
Ya hay una propuesta elaborada, está ahora mismo estudiándose por la empresa Traxa, que cuando se la tenga estudiada, para que nos tienen que decir los costes de lo que le hemos solicitado y valorado, nos la hará llegar. Yo espero que a lo largo de esta semana, bueno, ya esta semana, mañana es viernes, pero yo creo que, no sé si antes del martes, miércoles de la próxima semana la tendríamos, y a partir de ahí ya empezaría el procedimiento administrativo para hacer el encargo, y empezaríamos ya, una vez que tenga el encargo, pues ya Traxa empezaría a actuar en el territorio de acuerdo pues, en los protocolos que se establezcan en ese encargo que se le haga. ¿Y Traxa ha comentado cuánto podría suponer este encargo? Tenemos alguna estimación, pero yo realmente no me gustaría aventurar cifras porque estamos todavía no nos ha pasado todavía un presupuesto definitivo y por lo tanto pues no disponemos de él. No sé si ayer le hemos entregado la documentación, no sé si ya pues, tienen alguna valoración hecha, pero hasta hoy no nos han comunicado todavía la cuantía de esta valoración de lo que puede suponer este primer plan de choque contra el control de las termitas. Hola, buenas tardes. Yo quería empezar haciendo una pregunta. Siempre hemos creído que la TEA es inmune al ataque de los xilófagos, no por su dureza, sino por su resina. ¿Existe experiencia en haber sometido algún trozo de TEA al ataque de la termita subterránea? Lo digo porque está en riesgo todo el patrimonio que tenemos. Bueno, yo no lo sé si se han hecho experiencias. Desde luego aquí no creo que se hayan hecho porque esta termita está en el candelero desde hace poco, ¿no? Y fuera de aquí TEA, bueno, hay otros tipos de... No, evidente, no, es decir, pero es relativamente fácil. Sí, claro. O sea, tenemos colonias de termitas, ponerles una TEA a ver qué pasa. Lo que pasa... Yo me muevo en el mundo del patrimonio, llevo 2 años preocupado con eso. Yo sé la existencia de este bicho hace ya tiempo. Incluso hace más de un año hablé con el Ayuntamiento de La Laguna para intentarlos concienciar. No lo conseguí mucho. Yo sé de 2 casas en La Laguna que hay sospechas ciertas de que hayan tenido esta termita. Una de ellas me lo comunicó un técnico de una empresa de erradicación de insectos. En la otra es de un amigo mío y me sorprendió que levantando un tapajuntas en el mes de octubre, noviembre, estaba llena de individuos alados de color negro, con negro o muy oscuro. Y la termita de la madera seca normalmente madura en el mes de mayo o junio. Entonces el técnico me decía, cuando vio las fotos me dijo, termita subterránea seguro. Es de preocupar, quiero decir, debería, aparte de Tacoronte, investigarse seriamente qué puede estar ocurriendo en la laguna. Por descontado. Yo creo que mejor que les conteste Agustín Aguiar. Hola, Agustín. Yo estoy haciendo unas inspecciones en Tacoronte, Laguna, Vigueses, y hemos encontrado en madera de TEA, concretamente Agustín. Ponlo en marcha. en la Casa de la Cultura de Tacoronte, una pieza de madera afectada por termitas. La analizamos, la cogimos, sacamos los bichos. Efectivamente, yo en un principio pensé que la TEA no iba a ser afectada precisamente por la resina, pero es que entre resina y resina hay celulosa. Y hay vetas, y todos sabemos que la TEA tiene la albura, que es la parte blanca del pino, que esa se la come la termita de madera seca, y la termita que encontramos no es la reticuliterme, es la caloterme, y además efectivamente coincide la descripción que hace, que es los alados son mucho más oscuros y la época de vuelo es esta, no diciembre-enero, que es la que sale reticuliterme flavipe, sino que es finales de verano, agosto, septiembre, porque yo la estoy detectando ahora que están las aladas. A principios de verano nunca encontramos la criptoterme, perdón, la caloterme, que es una de las especies que comentaba Pedro. La hemos encontrado en bastantes sitios, incluso en madera estructural de edificios, aunque normalmente ataca árboles de laurisilva o ataca también madera muerta. O sea que por ahora no hemos detectado que en la TEA esté la reticuliterme flavipe, pero tanto David Mora como yo pensamos que sí es posible que en TEA
menos veteada, o sea, con menos resina, pueda entrar la Reticuliterme flavipes. Una palabra pedida detrás. Buenas tardes. En primer lugar, darles las gracias por las exposiciones que han sido muy aclaratorias. Tenía varias preguntas, a ver si me explico bien y son capaces de responderme. Vemos que es un proceso que ha sido durante 10 años aproximadamente, y me gustaría saber, el proceso expansivo, usted comentó antes que era aproximadamente, el vuelo no duraba más de 150 metros aproximadamente, ¿no? ¿Cómo ha sido posible entonces? Entiendo que ha sido una contaminación en el sur, entiendo que ha sido así. Y luego, también, ¿cuál es el proceso de bloqueo? O sea, ¿es un proceso químico? ¿Va a ser un proceso de control? ¿Cómo sería este proceso de bloquear la expansión que tiene? Luego también, usted comentaba que no más de 34 grados el proceso reproductivo ya se para. ¿Si es cierto eso o es así? ¿O ahora mismo con estas temperaturas de 35, 40 grados es posible su reproducción? Y también, usted decía antes también que ahora va el proceso reproductivo, el proceso solar durante estos meses, ¿no? A octubre a diciembre. Si hay alguna medida también eficaz contra ese proceso. Gracias. Bueno, a ver si me acuerdo de todas. Sí, bueno. Bueno, lo de la aparición en el sur, me podrán decir que no es demostrable, pero es obvio que la distancia que tendrían que haber recorrido esas termitas para desde Tacoronte llegar al sur serían de bastantes más años de los que han transcurrido. Por lo tanto, ha habido una contaminación de entrada de maderas infectadas en el lugar. Eso tiene que ser por narices así. Luego, a ver qué más. La temperatura. Bueno, lo que pasa es que ellas podrán dejar de reproducirse cuando se supere esas temperaturas por arriba o por abajo. Pero eso no quiere decir que se mueran. Entonces, como las temperaturas de 30 y muchos grados aquí las sufrimos solamente pequeños periodos, pues no creo que tengan problema en ese sentido. Ella seguro que si es que ahora fuera su momento de reproducirse adecuado, bueno, un momento, la hembra va poniendo huevos continuamente, hay ese aspecto reproductivo. Luego el otro está en la formación de parejas de reproductores primarios para fundar nuevos termiteros yéndose volando, ¿no? Esas son cuestiones distintas, pero bueno, seguro que una subida puntual de temperatura por encima de los 34 no les va a afectar. Quizá les afecte en el sentido de que durante esas temperaturas no se puedan reproducir, pero seguro que luego continuarán, ¿no? ¿Qué más? Perdón. No sé. ¿Qué componente químico tienen? ¿Cómo piensan hacer el confinamiento? Decía usted, Sí. Bueno, eso es un tema ¿Cómo se hace la barrera para intentar Efectivamente, no sigan avanzando por sí. el territorio. Pues indudablemente ahora estamos discutiendo ese tema y ya como lo expuso el profesor Oromí, pues ahora los únicos productos efectivos son los que ya nombró. Es decir, tendremos que ver si con esos productos que él nombró podemos hacer una barrera que evitemos que estos animales sigan expandiéndose por el territorio. Veremos los términos legales, tenemos que estudiar muy bien los términos legales, los términos de posibles efectos secundarios y todas estas cuestiones, y de ahí se tomará la determinación a ver de qué manera podemos hacerse, pero creo que no nos quedará más remedio que ir en ese sentido, es decir, crearlo a través con estos productos que ahora han demostrado que son los eficaces. Bueno, sí, creo que se trata de, una vez perimetrado, colocar las Sí, barritas claro, esas, claro. que son miles de barritas. Sí, son miles. Y cada una vale dinero. O sea, es un proceso caro, pero hay que afrontarlo. Y no hay ninguna especie, la última, no hay ninguna especie que pueda atacarla, o sea, que pueda terminar con ella o introducir una especie... No la hay, ¿no? No. Aquí, Gracias. supongo que si tuviéramos osos hormigueros y esos bichos que hay en otros lugares, sí, pero aquí no. Sí. Buenas noches, gracias por la intervención. Tengo varias preguntas. Primero, ¿por qué no se le considera una plaga? Y si es una plaga o no, ¿tiene más ventajas que no serla o no?
Bueno, no sé, contesto. No se ha declarado plaga porque posiblemente, plaga agrícola estoy hablando, plaga urbana sí que no, podríamos diferenciar. Estamos en plaga agrícola porque parece que no se ha demostrado todavía que el efecto sobre la agricultura sea, eso es lo que dice la gente de agricultura, yo desconozco porque pero ellos dicen que todavía no hay daño suficiente como para que se tenga la tipología de plaga. Es decir, por ahora no se ha quejado todavía, los agricultores de la zona no han planteado que tienen algo puntual, por ejemplo, decía antes Pedro sobre alguna viña, alguna cuestión, pero como una cosa generalizada, como una plaga que arrasa un cultivo así, parece que eso no se ha detectado todavía en Tacoronte. Eso es lo que nos han comunicado, no lo sé, no tengo datos al respecto, más allá de eso que me han comunicado. No sé si Agustín, tú tienes algún dato más al respecto. Simplemente por cuestiones legales y por definición. Yo creo que se me oye, ¿no? Sí. No hace falta, no hace falta. Por definición legal de lo que es una plaga agrícola, que tiene que afectar a una especie determinada y causar unos daños concretos. En este caso, como dice Cristóbal, no está considerada por ahora como plaga agrícola, puede que en un futuro lo sea, pero como plaga urbana sí. O sea que también el término plaga es un término coloquial que se puede aplicar a muchas cosas, ¿no? Orlando, No, sí, la señora que llama. hombre, rogaría que por favor que hicieran todas las preguntas al mismo tiempo. Juntas. Disculpe, pues yo pensé que era... Pues yo creo que la pregunta más importante ahora mismo es cuándo se va a empezar. O por lo menos tener una fecha aproximada. Porque es que llevamos años con este problema y la gente está demasiado asustada y afectada. Bueno, por parte de la administración, porque los particulares están actuando ya. Eso usted sabe que bueno, por los datos que me dicen, ¿no? Y por lo que me comentan, hay muchos particulares que ya hacen sus tratamientos. Por parte de la administración, yo no sé, no le puedo decir porque la administración usted no sé si la conoce, pero tiene sus ritmos. Yo no le puedo dar una fecha exacta. Estamos intentando lo antes posible. Si le puedo decir que estamos intentando que sea en este mes. Si es mejor que el mes que viene. Si eso es nuestro empeño ahora es que estas acciones las empecemos este mes, si es posible, en vez del mes que viene. Pero no le puedo decir si el día 28 de octubre o el 10 de noviembre. No lo sé. Orlando. No. A ver, dos preguntitas. Gracias por la exposición ambos ponentes. Yo quería preguntar una cosa, por lo menos una reflexión. Por lo que estoy viendo, el encargo se ha hecho a Traxa en su plan de acción. Al parecer, los tiros van a ir por una estrategia de contención, utilizando esa serie de productos. Quiero preguntar si eso es así, si esa estrategia está con un programa cronológicamente en el tiempo, de tal manera que se puedan ir comprobando lo efectivo o no de esa acción tampón que estaban proponiendo. La segunda pregunta es, de los dos productos que al parecer son más eficaces, que son los que se habían comentado y que al parecer están autorizados por la Unión Europea, confirmar que efectivamente esos dos productos están autorizados en la Unión Europea. Si están autorizados en la Unión Europea, entiendo que en Canarias, en Tenerife también se podrán emplear, confirmarlo si eso es así o no es así. Y después, por otra parte, una reflexión de carácter general. Los vecinos que puedan estar afectados o no por estar sufriendo, entre ellos yo, me encuentro entre ellos, pues bueno, podrán actuar de una manera unitaria y unipersonal, pero realmente esto es una estrategia de un ámbito mayor. Por eso entiendo y aplaudo que el Cabildo realmente haya tomado el testigo de este tema para abordar esto con carácter, digamos, inminente, ¿no? Pero al mismo tiempo también no solamente podrá actuar el Cabildo, entiendo yo, en zonas de tipo público, sino incluso en terrenos baldíos que son de propiedad privada y que en algún momento determinado tendrán que actuar ahí también. Entonces, ¿se ha pensado en cómo poder articular la acción de una administración pública en terrenos privados? Son tres preguntas. Sí, no sé, ¿cuál era la...? Lo de la contención primero. Sí, lo de la contención ya lo hemos dicho, todavía no sabemos, no tenemos un protocolo definido, estamos trabajando en ello, es un proceso que está un comité técnico que nos tenemos que seguir reuniendo para ir perfilando todo lo referente a legislación, modo de aplicarlo, tiempos, riesgos y todas esas cosas las tenemos que evaluar a la vez que vamos trabajando, es decir, que este es un procedimiento que no nos vamos a parar, vamos a seguir trabajando, que yo sepa, están autorizados. Estos dos productos siguen estando autorizados por la Unión Europea, se pueden usar en Canarias. La discusión que yo he notado que existe entre las personas que están
más directamente relacionadas con el tema del uso de estos biocidas, es si están o no autorizados en la agricultura. Y claro, gran parte, es decir, el tema de nuestra plaga, una de las características que yo no sé si Pedro, que yo he leído y que es un poco, que lo hace diferente a otras zonas que han habido, por ejemplo, es que ha sido más una plaga urbana, pero claro, nuestra estructura esta que tenemos en Tacoronte, urbano-rural, eso no se da en muchos, o por lo menos no he leído que sea en muchos lugares. Es un caso novedoso, el caso nuestro de Tenerife, porque está con una parte urbana con una parte rural agrícola, y entonces en el medio agrícola hay quien dice que esos productos no se pueden usar en el medio agrícola. Tenemos que ver estas cuestiones, qué se entiende por medio agrícola, si medio agrícola es una pista forestal o medio agrícola estamos hablando de una huerta cultivada de cole. Es decir, todas estas cuestiones tenemos aún que dilucidar y tener respuesta. Inclusive pues se está planteando en última instancia pedir al Ministerio una excepción para una determinada zona, que eso se han hecho para algún producto y para una determinada zona. Así que se les pide al Ministerio que se haga una excepción para una zona en un determinado, con todos los controles y con todas las medidas preventivas que sean necesarias y que sean preciso tomar. Eso por una parte. Otra pregunta, no sé cuál es otra pregunta que usted hacía. ¿Hacía usted otra pregunta? No, lo que planteaba es que como la termita no entiende de si el terreno es público... Sí, los terrenos público-privados, sí, eso es un tema, bueno, como sabrán, nuestra primera medida es actuar de emergencia ahora, pero a la vez estamos trabajando en un plan de lo que se llama para hacer una estrategia de erradicación, y en esa estrategia de erradicación seguramente tenemos que abordar ese tema, porque está claro que si se quiere abordar una plaga no puede ser, si hay un particular que dice a mi finca no entra, eso tendremos que tomar medidas, si no está legislado habrá que legislarlo, porque lo que no podemos, yo qué sé, imagínese usted que tenemos aquí la plaga del mosquito, del dengue, y un señor diga, pues mire, tenemos que ser integrales, no podemos decirnos que en mi finca usted no entra a tratar las pocetas de agua porque no le vamos a dejar, no, tiene que ser me imagino que eso tendremos que, si en este momento que no lo sé si se puede hacer, en ese sentido habrá que legislarlo para permitirlo, ¿no? Sí, director. Yo en primer lugar darle las gracias a los participantes porque nos han aclarado muchas cosas sobre las termitas. Indudablemente yo creo que fue oportuno. No sé si se ha celebrado otro foro público para informar de qué es lo que pasa con las termitas. Una reunión en Tacoronte. En Tacoronte creo que se hizo una... Pero claro, es que es verdad. Entonces lo que me pasó a mí en el coche es verdad, ¿no? Porque en aquellos momentos, cuando llegamos y dijimos, vamos a ver si nos enteramos de lo que pasa con las termitas, lo primero es que no había autoridad responsable. Estaba cada una tirando por su lado. Pregunté, tuve oportunidad en un acto público, pregunté al gobierno, el gobierno no, pregunté al cabildo, el cabildo no, y el día 12 de octubre, es decir, antes de ayer, esto empezó en el 2015, antes de ayer hay nombrada una autoridad responsable. Entonces me ha dejado tranquilo, porque yo estaba aquí como de fuera, viendo, pero está planificándose todo, sabemos dónde está, lo estamos estudiando, estamos haciendo el plan, pero se está haciendo algo ya. Porque las termitas están ahí, me ha dejado tranquilo un señor que ha dicho que por lo menos a nivel privado se está actuando, pero yo es que creo que a nivel privado no se puede actuar. Yo es que creo que el privado que tenga una sospecha de que en su casa o en su finca o cerca hay termitas, tiene que avisar a la autoridad responsable para que venga un técnico y le diga y haga lo que tenga que hacer. O sea que me parece que todavía está por organizar. O sea que creo que yo creo que hay que tomarlo más en serio por parte de la exigencia de decir, señores, esto hay que tomárselo en serio, hay que empezar, hay que planificar, hay que estudiar, hay que hacer un plan general, pero hay que empezar ya, en donde quiera que esté. Me parece, es una opinión. Por lo tanto, yo los quiero felicitar a ustedes porque son los primeros que hacen un auto público, informar de lo que está pasando a todos con la termita. Muchas gracias. Yo absolutamente de acuerdo. Hay una palabra solicitada. Sí. Perdona un momento. Después Agustín Aguilar quiere contestar algo. Deja complementar un poco a la pregunta que hizo. Pero espérate un momento, Tingo. Deja que Esther pregunte y después interviene, por favor. Sí. Bueno, yo lo que quería es que hiciéramos una reflexión muy profunda de todo esto, porque esto no es solo esto ahora es lo de la termita, pero hay muchas invasiones en Canarias, ¿no? Y noto como, no sé, vivo como una tranquilidad, una dejadez, un aplatanamiento
sobre todas estas cosas que nos invaden, pero es que no hay un control. Yo, claro, ignoro cómo se controlan estas cosas cuando vienen de fuera. Por ejemplo, yo vivo en Tacoronte y desde el año pasado me he venido enterando de esto. Me he venido enterando por algunos vecinos que han abierto las puertas de su casa a la televisión, ya como desesperados, para que vieran lo que estaba sucediendo en sus casas, ¿no? Y entonces en otra reunión que tuvimos en Tacoronte, pues se empieza a hablar de que desde el 2005 o antes había una serie de vecinos que estaban tratando esto individualmente. Y yo digo, pero vamos a ver, no hay un protocolo, a ver si me lo responden después, para que si un vecino detecta esto, igual que en sanidad pasa cuando hay una infección, ¿no? Que el médico tiene que dar parte de esas infecciones y hacer una estadística y todo eso. No hay un protocolo en la administración para que si un vecino detecta una plaga anormal pueda dar parte, no es su obligación. Pues ahí no sucedió. A la otra reunión fue el el profesor Basilio Valladares, que fue afectado en su día, y yo le pregunto, ¿y no se dio parte? No, porque ni yo mismo sabía que era una plaga. Hombre, plaga, pero es un bicho distinto. ¿Y cómo es posible que no se haya dado parte a las autoridades? Bueno, esa gente individualmente empieza a tratar las viviendas durante años sin decir nada, parece que no dijeron nada. La empresa que trató esas viviendas tampoco dijo nada. No están obligadas las empresas, eso también quiero que me lo respondan, no están obligadas las empresas que se dedican a eso, a dar parte. Creo que el tema está planteado, a ver si es posible. Sí, yo resumo, ¿vale? Pero es que es muy dramático todo esto, ¿eh? Bueno, después en el 2007 parece que llega el ayuntamiento, no se hace nada, y pasan años, que llevamos ya 14, 15 años con todo esto, y ahora todavía esto va lento, y ahora este trámite, ahora el otro. Pues yo me alucino y quiero que me digan si resulta que no hay un protocolo para detectar todo esto. Los puertos, durante todos estos años, todo eso ha ido pasando. Vamos a ver, la gente ha ido tirando su basura al PIRS, haciendo traslados de tierra, de todo. Y todavía se sigue haciendo. Entonces, yo me alucino la tranquilidad que se tiene por parte de las autoridades. Sí, felicito que se meta mano a esto, ¿no? Pero es una alucinación todo esto. Lo que pasa es que aquí hay muchos problemas cruzados. Hay empresas que hacen firmar a los clientes que no digan absolutamente nada y viceversa. Hay clientes que no quieren decirlo porque entonces a lo mejor se evalúa su casa. O sea que todo eso habrá que superarlo, no sé cómo, pero... Pero un momento, perdón, ahora es que si no, perdón. David Hernández fue a Las Palmas, que le llamaron para hacer una inspección de una casa que tenía las vigas infectadas, era de criptotermes. Y entonces le amenazaron con llevarlo al juzgado si decía algo, y además el dueño le dijo, mire, se lo dejo ver de tapadillo porque la empresa me ha dicho que si no... O sea que las cosas son complicadas en ese sentido. Sí, pero mira, ¿hay una legislación para eso o no? Vamos a ver, ya el tema está planteado, por favor, ya le contestamos, se le contesta desde aquí, ¿no? ¿Tú quieres decir algo, Cristóbal? ¿Hay una legislación, Cristóbal, para pero eso? Por Dios, es que ya está planteado. ¿Qué me responde? Invasores es un problema que tenemos global hoy y esta isla y en toda Canarias y en muchos lugares, no es un problema nada. Siempre hemos abogado porque haya controles más efectivos en nuestras entradas de puertos y aeropuertos para que no ocurran estas cosas, pero yo no sé si Juan Luis, que está por ahí, que domina más el tema y tal, o Agustín, dicen algo más al respecto, si del gobierno de Canarias, sé que luego hay una red de vigilancia temprana para detectar pues invasores, estas cosas, pero estamos... No sé, estas tantas cosas, tenemos tantos sitios por donde pueden entrar animales, plantas de todo tipo, que estamos indefensos, no lo sé cómo se puede hacer. Agustín. Vale, yo era para contestar primero a la cuestión de intervenir en las propiedades privadas para luchar con las termitas. Ya Cristóbal comentaba en su momento que la inclusión de la especie como especie exótica invasora en el catálogo, primero, aunque no estuviera incluida todavía, sino que estuviera en trámite, ya permitía actuar. Pero es que además, una vez que esté incluida en el catálogo de especies exóticas,
dice que las autoridades competentes podrán requerir a los titulares de terrenos que faciliten información y acceso, o sea, podrán requerir, y a sus representantes, con el fin de verificar la presencia de especies exóticas invasoras y, en su caso, tomar las medidas adecuadas para su control. O sea que, una vez que esté incluida ya en el catálogo, se podrá obligar prácticamente a los propietarios de los terrenos a permitir las actuaciones que se consideren oportunas. Y respecto a lo que cuenta la señora, pues efectivamente, la legislación es laxa, relajada, dividida entre mil instituciones. Estamos en Europa, cualquier cosa que entre en Europa puede entrar en Canarias directamente y posiblemente sabemos que prácticamente están entrando plagas, la de la cuchara de la papa, la de no sé qué, continuamente en Canarias, porque nos falta control de puertos, efectivamente. Y porque a lo mejor mucha legislación no nos permite hacer unos controles tan exhaustivos para evitar la llegada de nuevas plagas que seguirán entrando, por supuesto. Porque además la globalización es otro de los grandes problemas que tenemos, porque todo llega en cuestión de minutos de un extremo al otro del mundo, ¿no? Gracias, Tingo. Hay una palabra pedida. Si hay alguien más, vamos a cerrar el turno de palabras, ¿no? Y ya con esto damos por terminado. Aurelio. No. Somos frontera europea, y deberíamos tener una estación de cuarentena para Europa, porque deberíamos tenerla. Yo he luchado siempre por eso, tener una estación de cuarentena, incluyendo la madera, porque no sé, como dijo Pedro, hay madera que ha entrado en Arona, pues esa madera no se controla. ¿Quién la trae? ¿De dónde viene? ¿De Brasil? ¿De América? ¿De dónde viene esa madera? De repente no hay control de madera, o no de las obras, no lo sé. Entonces yo creo que la estación de cuarentena sería buena y beneficiosa para Canarias, pero bueno, no es el momento ahora, no puede caber nada más. Sí. Yo llevo como casi 11 meses con un compañero aquí, en función de poner allí la colaboración de la ciudadanía. O sea, que no soy agente de medio ambiente, con las posiciones aprobadas, pero que no soy técnico de este tema. Yo simplemente hemos buscado una alternativa y la hemos encontrado en Portugal para utilizar la materia inhibidora menos dañina para el medio ambiente, que es el dibuflor. Es un nombre raro, ¿no? Es el contrario al que tanto se ha inventado ahí, propuesto por el señor Mora, creo que le ponían continuamente ahí. Yo conozco a ese señor y entiendo que quiera defender su producto. También he de añadir que este señor antes estuvo trabajando con este otro producto y también era igual de bueno. Simplemente que la propuesta que tenemos, que se la presentamos al Ayuntamiento de Tacoronte, al señor alcalde primeramente, a los portavoces de los partidos políticos, al jefe de gabinete del alcalde de La Laguna. También esta propuesta se presentó a gente cercana al Cabildo y al Gobierno de Canarias. Mire, por favor, intentar... Estamos en un debate, si hay alguna pregunta que hacer, pues hacerla. Yo creo que más o menos se ha comentado alguna cosa. Si tiene alguna pregunta, hacerla para... Bueno, le preguntaría al señor Agustín Arias, que si la única alternativa la única materia para eliminar, que no creo que se pueda eliminar, no se puede dar fecha para eliminar ninguna plaga de este tipo, no se puede dar en el mundo, simplemente el tipo comercial, si cualquiera vende lo que quiera. ¿Por qué el hexafluomerón considera usted que sería la opción más viable? Yo lo dije en una reunión. Tingo. En la praxis. Hay un micro por aquí. Sí, creo que se me oye. Moisés. Llevo pues desde el mes de febrero haciendo inspecciones en Tacoronte. Hemos ampliado a La Laguna, a Tegueste también, y hemos visto pues afecciones de las termitas y hemos visto casas que tienen tratamiento y casas que no lo tienen. Y hemos visto casas con un tratamiento, el difluvensurón y el hexaflumorón. En las que hemos visto con diflumorón llevan 3, casi 4 años y la termita sigue estando. Y hemos visto las que están con hexaflumorón
y la termita no está dentro de las casas y en los jardines, en las zonas tratadas. Yo no puedo decir ni que uno sea mejor y otro peor, digo lo que yo veo, es eso. Y con eso creo que está respondida la pregunta. Bueno, yo lo dejo en duda por mi parte. Gracias. Hay una palabra. Traxa trabaja con el hexaflomurón. Traxa no trabaja con ninguno. ¿Todavía? Bueno, que trabajaría con el hexaflomurón. No sabemos. No se sabe aún. No se sabe. Importantísimo este dato. Sí, ya sabemos que el hexaflomurón, porque ya se sabe que es uno de ese material activo y eficiente, ver que esa empresa pueda trabajar, bueno, no lo sé. Sencillamente una observación particular ante esta desesperación que llevamos mucho tiempo en ella, dentro de integrarla, pasar un miedo atroz desde las casas, desde viviendas, a los montes, al patrimonio. ¿Podemos estar tranquilos con ustedes que esto está siendo algo prioritario de máxima urgencia? Porque, gracias. ¿Saben? Sigue siendo, seguimos en reuniones y demás, pero a nivel técnico ya conocen, de verdad, desde el corazón, por favor, podemos estar tranquilos con ustedes que están tomando todo esto de carácter urgente, por favor. Gracias. Muchas gracias. Director. Sí, yo como soy el director, para clausurar un poquito. Lo primero, este tipo de reuniones y de discusión no es para discutir el preparado que se va a utilizar. Eso será un comité técnico que decidirá qué es lo que van a utilizar y lo que no. No es el debate sobre esta mesa redonda no es decidir si vamos a usar DDT o OFRIN. Se usará el que los técnicos decidan y allá ellos. Lo que sí es que aquí hay un ejemplo ya que se clausuró aquí de cómo se erradicaba una invasión de mosquitos. Y lo hicieron poniéndose de acuerdo los técnicos, los investigadores y la administración y lo erradicaron perfectamente en un tiempo cortísimo. Ya hay una autoridad responsable. A mi entender se tardó mucho en nombrar la autoridad responsable. Ya es los responsables. Organicen los equipos y trabajen conjuntamente y en serio y sabiendo que esto es un problema serio, que no se puede dejar en que lo digan en las tertulias por la mañana, en la radio, sino que hay que tratarlo. Y estoy seguro que cuando pongan el interés de todos lo vamos a conseguir erradicar, pero lo que me parece que es ya ponerse a trabajar. Y desde luego lo que no entro, porque tengo muchos años, es si lo hago si tomo etiqueta negra o si tomo John Hay, porque hay muchos intereses. Al que le guste el whisky, que elija el whisky que sea. Muchas gracias a todos por su interés y por el interés que tiene el tema. Me parece que la económica ha cumplido su misión de sacar a la luz pública un problema y llamar a la conciencia para que la gente tome conciencia de que esto es un problema serio que hay que apoyar y que hay que exigir que se ocupen de él. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos.